Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnación de altas médicas, tramitación de prestaciones por accidente de trabajo y reclamaciones de grado de discapacidad. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar de responder a una pregunta muy concreta. ¿Puedo solicitar una incapacidad permanente total si tengo lesiones o patologías de espalda? Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, de lo que queremos hablar es hoy de cómo estudiamos o qué criterios seguimos a la hora de determinar si una persona que tiene patologías de espalda, de columna vertebral, podría o no solicitar una incapacidad permanente de carácter total. Lógicamente, lo que primero tenemos que hacer es tratar de explicar a qué nos referimos cuando hablamos de incapacidad permanente total. Cuando hablamos de incapacidad permanente total, nos estamos refiriendo a que una persona sufra dolencias, patologías, limitaciones en general que le impiden realizar todas o las fundamentales tareas de su trabajo habitual. Es decir, no puede realizar su trabajo habitual. Por ello, lo que primero tenemos que valorar cuando nos planteamos solicitar una incapacidad permanente de grado total es cuál es el trabajo habitual del interesado o de la interesada. Y para ello tenemos que tener en cuenta que este trabajo es el que habitualmente realiza la persona que está interesada en solicitar esta incapacidad. Si ha realizado muchos trabajos que son diferentes en el tiempo y que en concreto no podríamos concretar exactamente cuál es el más habitual, lo que tenemos que decir es que la ley, en estos casos, considera como trabajo habitual el que más se haya desarrollado durante el último año, antes de solicitar la incapacidad. Por lo tanto, ese es el trabajo sobre el cual tenemos que valorar si la persona que sufre patologías de espalda podría o no solicitar una incapacidad. Por lo tanto, es esencial conocer qué requerimientos físicos a nivel de columna vertebral, a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, se requiere en el trabajo habitual del interesado. No solo a ese tipo de requerimientos, no solo tenemos que ver qué requerimientos a nivel de columna se exigen, sino también en otros aspectos, como por ejemplo el manejo de cargas, la carga física, la deambulación, porque indudablemente todos estos aspectos del trabajo se ven involucrados cuando existen patologías de espalda. Por ejemplo, si tenemos una patología de tipo lumbar que nos impide realizar esfuerzos físicos con la columna lumbar, por lo tanto, los trabajos que requieran carga física, flexoextensión de columna lumbar, etcétera, pues indudablemente estarán afectados por esa patología. Pues bien, lo primero, como hemos dicho, es determinar cuál es el trabajo habitual y qué requerimientos a estos efectos que hemos dicho anteriormente se le requieren al interesado o interesada. En segundo lugar, lógicamente, tenemos que valorar la documentación médica que cada persona nos pueda facilitar. Tenemos que concretar qué patología de espalda tiene el interesado y, en particular, y lo más importante, qué limitaciones le provoca. Esto tendría que estar lo mejor objetivado posible. ¿A qué me refiero con que esté lo mejor objetivado posible? Pues que tengamos informes médicos de especialistas, a ser posible de la sanidad pública, que nos digan cuál es la patología y en concreto qué limitaciones nos provoca. A este aspecto son muy importantes, por ejemplo, los informes de traumatólogos, de neurocirujanos, en general de los especialistas que estén tratando la lesión concreta de espalda que tenga el interesado. También son muy relevantes los informes de resonancias magnéticas, de informes de electromiografía, radiografías, ecografías, todas aquellas pruebas objetivas que nos puedan dar consistencia, nos puedan objetivar lo que es la propia patología y por lo tanto las limitaciones que derivan de la misma. Es muy importante intentar tener claro, al menos acreditar de alguna manera, las limitaciones. Por ejemplo, una persona que tiene, como hemos dicho anteriormente, problemas lumbares o problemas cervicales, patología a nivel cervical, nos interesaría mucho o sería interesante que el especialista que está tratando esa lesión
nos indique, por ejemplo, si esa patología a nivel cervical provoca mareos, provoca limitación de la movilidad del cuello, provoca limitación de la capacidad de carga con los miembros superiores debido a la dolencia que tenemos en la zona cervical. Nos interesa que esos informes concreten las limitaciones que tiene el interesado. Somos conscientes de que muchas veces los informes de la sanidad pública pueden no reflejar estas limitaciones, pero sin duda, si eso ocurriera, habría que buscar o habría que conseguir, mejor dicho, informes de biomecánica o informes de especialistas que nos acrediten esas limitaciones concretas que esas patologías provocan en el interesado o interesada. El último paso, lógicamente, para valorar si podríamos solicitar una incapacidad permanente por lesiones de espalda, ya sea cervical, dorsal, lumbar, sería combinar los dos factores que hemos dicho anteriormente. Por un lado, sabemos ya cuál es la patología de espalda concreta que tiene el interesado, sabemos qué requerimientos a esos niveles concretos se le van a exigir en el trabajo y en base a la experiencia profesional y al dictado de sentencias de los diferentes tribunales sobre asuntos similares, podremos concretar si existe o no posibilidad de reclamar una incapacidad permanente en grado de total para nuestro trabajo habitual por ese tipo de patologías de espalda. Si existe posibilidad, la pensión a la que aspiraremos será a una pensión de incapacidad permanente total que consistirá en el 55% de nuestra base reguladora. Una pensión de carácter vitalicio, aunque puede ser revisable, que su importe se determinará en función del 55% de nuestra base reguladora. Simplemente queremos terminar el vídeo poniendo de manifiesto que en nuestro despacho tenemos dos servicios gratuitos. El primero es el estudio de la viabilidad de su caso totalmente gratis. Es decir, si usted tiene problemas de espalda y está pensando que podría quizás solicitar una pensión de incapacidad permanente y no lo tiene claro, puede consultarnos su caso y nosotros le informaremos una vez estudiemos su caso detenidamente si en nuestra opinión y en nuestra experiencia podrían existir posibilidades de reclamar una incapacidad permanente total o de otro tipo en su caso en concreto. El segundo, para ello simplemente tiene que llamar al teléfono que aparece en este vídeo y le informaremos cómo tiene que o qué tiene que hacer para conseguir este informe de viabilidad totalmente gratis. Por último, el segundo servicio gratuito de nuestro despacho es la primera consulta a través de correo electrónico totalmente gratis. Es un servicio que está pensado para responder preguntas concretas. Entonces pueden enviarnos su pregunta a la dirección de correo electrónico que aparece en este vídeo y le informaremos a la mayor brevedad posible. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.